finales de los 40 cuando y principios de los 50, ¿no? En esa época ya tiene que asentarse, o sea, es decir, ya no regresa a la Ciudad de México, se queda en Monterrey. De aquí empieza a hacer giras por Estados Unidos y allá consigue esta máquina hacedora de donas. Era una fábrica de donas que era una novedad, ¿no? O sea, porque tenía como carritos de ferrocarril donde salían las donas en un exhibidor en una vitrina. Y entonces se les ocurre a él y a su guitarrista, Rafael Molero, o sea, que era mexicano, pero todo el mundo creía que era español, era un virtuoso de la guitarra flamenca, y se les ocurre ponerla en Acapulco. Entonces de ahí se van a Acapulco, que es donde nace el último de los hijos, y ahí pone la fábrica de donas. Y allí, por lo que leo en el libro, el socio finalmente le abandona prácticamente y le deja más tirado como una colilla, como decimos en España, ¿no? Sí. Y allí se queda tu papá, Angelillo de Triana, con la máquina de donas. Sí, el asunto vino porque precisamente al nacer el último de los hermanos eran gemelos. Sí. Y entonces se muere uno de ellos en el vientre de mi madre, y entonces tienen que hacer una operación que no la podían hacer en el puerto de Acapulco, y se la lleva a la Ciudad de México, o sea, con las características de gravedad, ¿no? O sea, con lo cual se va. Y entonces le deja a su socio pues que le cuide la fábrica de donas, y cuando regresa pues ya no existía ni la máquina, ni la fábrica, ni nada. Sí, pasó algo así, que leí que se la habían embargado, la habían quitado. Se la robaron, se desapareció. Y entonces decide volver a cantar, y hasta el final de su vida se la pasó cantando. Bueno, pues menos mal que aunque fuera por culpa de la máquina de donas, volvió otra vez al arte del cante, ¿no? Porque además, bueno, pues todas las referencias que tengo, yo no tuve el honor de conocer a tu papá, pero todo el mundo, el otro día hablando con Miguel Fuentes, que es un maestro del flamenco de aquí, bueno, pues lo tienen de referencia, lo tienen como un maestro de lo que era del flamenco y de otras artes, ¿no? Entonces, aquí en Monterrey ya se establece, ya se conoce a tu mamá, como nos decías, y aquí es donde empieza ya su carrera casi totalmente profesional, o retoma la carrera profesional del mundo artístico, del mundo del flamenco. ¿Aquí llega a hacer cine o ya no hace nada de cine? Sí hace, pero no como haber sido en España. En España sería el equivalente al Joselito, no sé, de otra época. Quizá ya no haya muchas personas vivas que recuerden esa época. Estamos hablando de los años 20, 30 del siglo pasado. Pero en esa época él era un personaje, digamos, como el Joselito, o sea, él era el niño cantor, ¿no? Y cantaba flamenco. Por eso hace películas como y él fue el personaje principal. Acá hizo películas acompañando, ¿no? O sea, a personajes. Sí. Había mucho en esa época, cuando se hacían películas en México, en las que había la proyección de México y España, o sea, los mexicanos como charros, ¿no? Claro, como mariachis, etcétera, y siempre había el acompañamiento de alguna actividad de cantejondo, ¿no? Y entonces él participó en muchísimas películas así, ¿no? Actuando. Qué bueno. ¿Y aquí tuvo alguna escuela de flamenco, o tenía un sitio donde cantaba con frecuencia? No he llegado a saber si eso era así. Yo no llego a esa parte del libro. De su biografía. Sí, él trabajó en México en el Corral de las Morerías, en gitanerías durante mucho tiempo. O sea, fue actor principal de gitanerías, que fue, digamos, la catedral del flamenco en la Ciudad de México durante muchos años. Inauguró también otros locales en la Ciudad de México, y así andaba en diferentes partes de la República. En el caso de Monterrey, como se asienta, ¿no? O sea, aquí tuvo maderería, o sea, tuvo cantina, tuvo una serie de negocios, y puso junto con otro personaje que acaba de fallecer, Aliber Medrano, que es de aquí de Monterrey, pusieron la primera agencia de mercadotecnia para publicidad grabada, ¿no? O sea, tenían aparentemente de todo el país, porque tenían grabadoras de hilo, ¿no? O sea, metálico. En aquel entonces era una super novedad, y empezaron a hacer los primeros jingles musicales, o sea, de producción casera, digamos, en un estudio. O sea, antes se tenían que traer de otras partes, y de ahí pusieron, que es otra anécdota, había una marca que se llamaba Café Casero aquí en Monterrey, que era el café que más se vendía en la ciudad, y le pusieron letra y música a un jingle musical
que decía: en mi casa todos toman café Super, que era la marca del café, y con ese jingle musical se origina el único chotis que tiene Monterrey. O sea, el chotis Monterrey lo hacen ellos dos con letra y música, y lo componen, y entonces ese, con la misma música y letra de ese jingle musical de Café Super, no sé, es que en mi casa todos toman Café Super, ¿no? Ahora es el chotis Monterrey, no dice nada de Café Super. Claro, obviamente, ¿no? Pero, y es uno de los bailables más importantes regionales de Nuevo León. Sí, fíjate, pues, y se puede buscar en algún sitio, claro, en YouTube, que estará todo ahí de vestir. Sí, en YouTube, o sea, se pueden meter, buscan Chotis Monterrey y ahí aparece. Y lo compuso tu papá con Ali Verdera. Bueno, llega un momento donde tu papá aquí está trabajando, bueno, todo lo que me estás contando como artista flamenco, pero también sigue tocando aquí el palo en este caso el palo no es tocar, pero bueno, el arte del toreo, o ya lo había dejado totalmente. No, o sea, de hecho las volteretas, ¿no? O sea, que da la vida en los ruedos, pues es diferente. Las volteretas se las dan los toros, ¿no? Y curiosamente también es otra anécdota. Empieza cuando inicia los personajes de Walt Disney en Estados Unidos, se adquiere por una compañía mexicana que luego fue Televisa la franquicia para poder usar los personajes, y entonces junto con Cantinflas, con Mario Moreno Cantinflas, hacen lo que sería el toreo de no de salón, o sea, sino de risa o de comedia, ¿no? O sea, de tratar con vaquillas, de hacerlo, y ahí es donde se convierte en él, que antes era banderillero de a pie, siendo torero, se convierte en banderillero, o sea, en bicicleta, que era un acto único, y así lo presentaban como el acto único en el mundo, y se llega a disfrazar de los personajes de Walt Disney, o sea, hace el Charlotte, ¿no? O sea, de la parte de eso. Entonces eso es parte, pues, de las diferentes actividades que hacía, pero siempre la combinaba con el cante flamenco. Había escasez de guitarristas flamencos, o sea, él como profesional del cante hondo, pues requería a fuerza de un profesional de la guitarra, entonces siempre tenía, de hecho Sabicas le acompañó, o sea, le acompañó incluso a algunos de los personajes españoles que cuando venían para acá de viaje como guitarristas le acompañaron a él como cantador flamenco. Y de ahí aquí en Monterrey, contestando a tu pregunta, había un restaurante de comida española de un hijo como yo de español, que se llamaba el Mesón de Olivo, o sea, de Javier Olivo. Entonces, y en ese restaurante se intenta poner un tablao flamenco. Entonces, mi papá vivía en la Ciudad de México. Yo ya vivía aquí, pero mi papá vivía en la Ciudad de México, y va y lo contrata Javier Olivo, que ahora tiene un restaurante también de cante flamenco en Oaxaca, o sea, ya no está aquí. Y lo contrata para hacer el tablao. Entonces de ahí lo conoce Fuentes y toda la gente lo conoció de ahí, Sabá Santos, etcétera, todos los flamencos de aquí. Todos los flamencos de aquí lo conocieron porque él pone un tablao en ese restaurante, en la parte alta, que le puso el tablao de los cabales. Y entonces ahí volvió otra vez, ya de edad madura, o sea, ya muy grande, después de los 60 años, a volver a cantar hasta que terminó. Hasta el final. Y yo por lo menos por lo que veo, y siempre hay mucha más afición al flamenco en Ciudad de México, también es cierto por la cantidad de españoles que hay, la cultura es más afín en ese aspecto. Aquí en Monterrey, fíjate que llevo 8 años casi ya viviendo aquí, 7 camino de 8, y veo que ha aumentado mucho el amor por el arte flamenco. Pero yo creo que tu papá fue uno de los iniciadores de promover esa cultura, o esa parte de la cultura española, que es el arte del flamenco aquí en Monterrey, porque yo creo que antes de tu padre no creo que hubiera mucha gente que hubiera escuchado flamenco, o saber incluso que era ese tipo de arte español. No, de hecho él es el que inició con esto. Aquí ya murieron los dos personajes, pero Jesús Dionisio González, que es uno de los pioneros de la radio en Monterrey, que es el fundador de lo que hoy conocemos como Milenio, Multimedia,
Burgos, o sea, todo eso gran... Que era de origen español también. O sea, él tenía mucha afición, iba mucho a España, y entonces tenía mucho interés en poner en sus estaciones de radio, que tenía muchas y hasta la fecha muy importantes, en la ciudad y en otras partes de la República, música española. Entonces mi papá es el que funda el programa que hasta la fecha hay una estación aquí de radio en que pone México y España, ¿no? O sea, o vamos a recordar música española, etcétera. Ya ponen no cantejondo, sino ponen música de autores o compositores o de intérpretes españoles, pero todo el día, o sea, que se llama la AW, o sea, la XAW, que si tú le pones durante todo el día, cada rato ponen canciones españolas, que nace de esta época. Y él pone el primer programa en México, o sea, que luego se hizo en la Ciudad de México, en la XEW, en Televisa. Ahí lo hizo después, pero nace en Monterrey el primer programa de México y España Cantan, en donde empieza a colocarse la música española, y por eso hay tanta afición aquí a la música española. No, y me ha sorprendido porque, como sabes, tenemos mucha amistad con Miguel Fuentes, con Sabas y con una serie de gente que siguen promocionando y demostrando el arte flamenco, pero sí es cierto que todos me hablan con mucho respeto y con mucho cariño de tu papá como el iniciador, ¿no? de pues aquí en la zona de Monterrey, que quizás sea un poco más difícil entender ese concepto, ¿no? Aquí la música norteña está muy introducida y demás, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Pues mira, queremos ir terminando. La última parte, yo creo, de la vida de tu papá aquí en Monterrey. Bueno, tu papá casi está hasta el último momento subido a un escenario y cantando con 80 y tantos años, ¿verdad? Así es, 88, todavía seguía cantando. Y seguía cantando y tocando la guitarra, espectacular. Sé que fallece el 9 de julio del 2004, según viene en tu biografía que escribiste. Fallece por causas naturales, me imagino, o por una enfermedad que ya tenía. No, pues bueno, la verdad, o sea, él muere broncoaspirado en un hospital, pero por circunstancias de la broncoaspiración, o sea, no tanto por cuestiones de... Pero él fumaba. No. O sea, bueno, él decía que fumó toda la vida en centros nocturnos, ¿no? Bueno, claro. Sí, es cierto. O sea, él decía que se tragaba el humo de todos los que fumaban, no fumábamos, ¿no? Fumaba más que quizá que uno que era fumador. Él durante sus últimos años de la vida amó esta ciudad, amó Monterrey, ¿no? De hecho, pues aquí se quedó, aquí está en el cementerio enterrado, ¿verdad? Y amó esta ciudad, yo creo, como leí por ahí el otro día una especie de poema de él, ¿no? De Monterrey, ¿no? De lo que quería esta ciudad, ¿no? Sí, él hablaba Monterrey de mis amores, ¿no? Y entonces ese poema es la letra de este chotis, o sea, entonces por eso que era un poema de él y lo utilizan como letra para este chotis dedicado a Monterrey, y que mucha gente se lo conoce, o sea, porque habla de la historia de ese entonces de Monterrey, de sus calles, del Cerro de la Silla, de muchísimos de los íconos que tenemos aquí. Qué bueno, Ángel, pues estamos hablando con nuestro querido amigo Ángel Quintanilla, hijo de Angelillo de Triana, un verdadero figura del arte flamenco, que la verdad que creo que se reconoció bien poco. Sí es cierto que poquito después, aquí tengo segunda parte de la biografía de él, donde los entonces príncipes de España, Felipe y Leticia, pues casi recién casados, estaban estrenando principado. Ella, por lo menos, nuestra princesa, en este caso reina ya, vinieron aquí a una visita oficial a Monterrey y tuviste la oportunidad de estar con ellos para homenajear a tu papá, ¿no? Sí, ellos efectivamente se acaban de casar porque estaban haciendo una larguísima gira de luna de miel por todo el mundo. Y aquí fue la última parte que tocaron en su gira de luna de miel los príncipes de Asturias. Llegaron a Monterrey y de aquí se fueron, o sea, fue la ida, ¿no? Y está grabado, o sea, así lo señalaba uno de los locutores de la televisión, porque estaban narrando en vivo, ¿no? O sea, de cómo salía del hotel en el que estaba hospedado y cómo luego lo siguen grabando cuando se sube al avión presidencial. Será para trasladarlo fuera ya de regreso a España, y lleva en su mano el libro que tienes aquí en tus manos. Entonces el locutor decía, bueno, queremos ver qué libro es y no sé qué tanto. Entonces yo lo que hice fue mandarle ejemplares al locutor el arquitecto Héctor Benavides, ¿no? Que es uno de los personajes más importantes en la televisión. Entonces le mandamos para que todo el mundo
pudiera recordar alguna de las cosas de mi papá y se llevara de regalo el mismo libro que llevaba en la mano el ahora rey de España, ¿no? O sea, que con él subió al avión. Y la razón por la que nosotros le regalamos ese libro, o sea, él